Hola a nuestros oyentes, nos encontramos una vez más en nuestro podcast de Mujeres de Influencia. Hola Tatiana, nuevamente aquí nos encontramos. Tenemos a una invitada muy especial y es la señora Janet Jiménez, quien nos acompaña en este día. Tatiana, si puedes iniciar contándonos un poquito, ¿qué la hace a Janet una mujer de influencia? Bueno, muchas gracias, Steph. Hola, Janet, ¿cómo estás? Oh, bien, bien. La verdad que, como nos ha tocado, Stephanie, de primera mano, unos programas muy especiales. Nosotros hemos iniciado con el plato fuerte, no con entradas en este podcast. Y bueno, de Janet puedo decir muchas cosas. Y antes de entrar en las formalidades, Janet es una persona muy especial en mi familia y compartimos una de las cosas más hermosas que viene de camino, que es nuestra nieta Montserrat. No podíamos dejar de darle ese espacio, ¿verdad? Porque desde ya declaramos que es una mujer de influencia para Cristo, sí, ¿verdad? Amén. Generación de generaciones. Y bueno, pues vamos a presentar a Janet rapidito con una semblanza para que la conozcan un poquito, no quedarme yo con eso, ¿verdad? Y comenzaríamos nuestras preguntas a Janet. Bueno, de Janet les puedo decir que verdaderamente es una mujer de influencia, tal vez comenzando con su carrera profesional. Tiene diferentes formaciones, es arquitecto, aparte de eso tiene maestrías en el área de educación, porque es parte de lo que ha hecho en la policía, que es donde ella ejerce desde hace 30 años, una carrera, toda una vida, dejando marcas, y aparte de eso también es psicóloga. Es madre, de verdad, de Emmanuel, que es mi otro hijo que me regaló María, para la gloria de Dios. Y en este momento, yo les dije que lo iba a leer porque es un nombre un poco largo y no lo quiero decir mal. Janet es general de la Dirección Especializada de Atención a la Mujer y Violencia Intrafamiliar. Yo digo que es una general para Cristo, que el Señor ha puesto en nuestra Policía Nacional. Y vamos a estar hablando con ella un poco de cómo ella, en todos esos ámbitos que el Señor le ha permitido para la gloria y la honra de su nombre, ella ha ido ejerciendo influencia. Y vamos a comenzar con la primera pregunta, Janet, porque nos gusta comenzar con el génesis, con el origen. En un momento donde se están perdiendo tanto los principios y valores, ¿cómo tú pudieras comentarnos qué ha influenciado tu familia paterna y materna en esos principios y valores y cómo tú, luego de ser progenitora, has influenciado en tu familia también, si nos comentas? Bueno, para mí es más que un placer, es una bendición poder estar compartiendo este espacio aquí con ustedes y para impactar a tantas personas que realmente necesitan. Y esperemos para la gloria de Dios que lo dicho aquí realmente influencie de manera positiva. Yo soy la cuarta de 5 hermanos, yo vengo de un hogar católico, realmente, con muchos valores, eso sí, con una formación tradicional dominicana, donde a mí desde niña, debo decir aquí que yo de niña era asmática y yo tenía 2 tías que murieron ya, que ellas eran maestras. Entonces, con el asma yo no podía hacer muchas actividades físicas, que era la manera que tenían los niños antes de poder compartir. Entonces, bueno, yo dedicaba mucho tiempo a leer, porque así no había riesgo. No había riesgo ni de mucho calor, ni de mucho frío, ni de lluvia, ni de polvo. Y bueno, fui formada en ese hogar, como les decía, con muchos valores, sobre todo un valor que se llama el valor a la integridad. Ese valor a la integridad, que es el valor que yo, con la ayuda de Dios, pude fomentar en mi hijo Emmanuel, que es mi único hijo. Yo solamente tengo un hijo, que también es el hijo que comparto con Tatiana. Ese valor a la integridad, a la honestidad, a la responsabilidad, a no decir mentiras, a tratar sin presión social de no llevar una doble vida, que es un tema que a veces la gente adolece, a no competir con el otro, a valorar, a crear tu propia identidad. Entonces, fui formada bajo ese esquema y bajo ese esquema formé a mi hijo.
he sido, aunque soy la cuarta de 5 hermanos, pues Dios me dio la bendición de tener como siempre un don un poquito de liderazgo. Yo siempre he tenido como ese empuje. Si estoy en un grupo de trabajo, yo tengo una frase que se llama cada quien a lo suyo, o sea que vamos a definir roles, Claro. vamos a definir Muy momentos, apropiado. vamos a hacer las cosas, vamos a organizarnos, Entonces siempre he tenido esa posibilidad dentro de mi familia. Y de hecho, todavía es el momento que aunque tengo hermanos mayores, yo sé que yo ejerzo un impacto sobre ellos. Entonces, esa ha sido mi trayectoria familiar, a grosso modo, y a partir de esa formación entendemos que en la trayectoria de vida, en cada uno de los espacios que me ha tocado interactuar, de una u otra manera uno va dejando una huella. Y hay que procurar que esa huella sea positiva siempre. Así es. Wow. Excelente. ¿Sabes qué? No sé, cuando yo estaba hablando y que decías ese orden, pensé en David, que sin importar el lugar que tenía en su familia, tal vez no era el orden esperado por el hombre, pero sí el establecido por el Señor. Amén. Y el Señor nos usa sin importar el lugar donde estemos en la familia. Esa es la realidad. Tremendo. Sí, no hay. Y una introducción tremenda porque no había escuchado la palabra integridad desde ese punto de vista. O sea que me gustó mucho la forma en que lo expresó. Y más que todo que ambas han mencionado ya a Emmanuel, voy a mencionar a María, ¿por qué no? Claro que sí. Es A cierto, los te dos ganaste una hija. son dos personas muy especiales y de ambas puedo decir que ambas hicieron un gran trabajo, de verdad que sí, que lo que asumen lo hacen con mucho compromiso. Y qué honor hoy tenerla a usted aquí. Y me llama la atención cómo usted, que viene que creció en un hogar católico, pues conoce al Señor de esta manera. Y digo, cuando me refiero a esta manera es con este compromiso, impactando vidas, comprometida en su vida laboral, pero también ministerial, o sea, sirviendo presente en cada actividad de nuestra iglesia, siempre que también sus compromisos se lo permiten. ¿Cómo llega el Señor a su vida? Bueno, desde que yo fui criada, como te dije, en un ambiente católico, pero yo también fui católica congregada en la iglesia católica. De hecho, Wow. en mi época de juventud yo era parte de unos grupos misioneros que se llamaban la Pascua Juvenil, que hacíamos misiones para Semana Santa, Vía Crucis. Sin cantar muy bien, yo era parte del coro. O sea, siempre estuve integrada porque fui formada con el temor de Dios. Amén. Pero sabemos que cuando tenemos este nuevo llamado del Señor, nosotros empezamos a practicar, a vivir y a sentir. Esa parte muy importante. No solamente practicar ni congregarnos. Ese sentir que se siente en el corazón, allá adentro, en lo íntimo, en el alma, en el espíritu. Es eso que se siente que incluso se puede somatizar en lo físico, cuando tú realmente entregas una nueva vida al Señor. Y empiezas entonces a ser adoctrinado, a conocer, a escudriñar la palabra, a ver un carácter diferente de Dios en tu vida, y te das cuenta de cuánto te satisface y de qué tan certero es ese camino, por el nuevo camino por donde tú estás recorriendo. Entonces, yo recibí al Señor en una iglesia en Miami, hace muchos años. Yo fui a Miami y fui con una comadre, que la he traído a la iglesia Ríos, de hecho, y yo recibí allí al Señor. Recuerdo que aquello parecía que yo tenía un ataque de llanto, esa rotura que te da de situaciones, de cadenas, cuando tú tienes la manifestación del Espíritu y recibes al Señor. Luego de ahí me llegué a congregar en varias iglesias, pero fui muy inconstante, porque entre lo que era los ambientes de la iglesia, que definitivamente la congregación es importante porque te ayuda a aprender, y tú tienes como que tener como una comodidad también, a pesar de que estamos siendo pastoreados por un hombre, pero es un hombre que tiene un llamado especial. Amén. Y no siempre
tú tienes la oportunidad de sentir ese llamado especial en alguien. Y me congregué en diferentes iglesias, como te digo, era inconstante, porque entre los compromisos de trabajo yo ejercía todo lo que Tatiana leyó. O sea, yo tenía una compañía de arquitectura, yo construía, yo era docente, yo era policía, yo era madre. O sea, tenía como muchos frentes abiertos. Y entonces al no tener como esa, pues me iba y volvía a la iglesia. Luego, al venir a congregarme a la iglesia Ríos, el hijo mío, Emanuel, encontró su novia, que es su esposa hoy, que es María. Y con él yo también tenía una lucha grande, porque él en ese momento, antes yo lo llevaba a la iglesia, pero no había manera. Yo recuerdo que lo puse en un equipo de basquetbol de una de las iglesias que nos congregábamos, no quería ir. Lo puse a estudiar batería en la iglesia para que fuera parte del... No quiso, no hubo manera. Pero cuando él empieza la relación con María, a él le hicieron un diagnóstico que para la gloria de Dios no prosperó. Y en ese momento él tuvo ese llamado. Gloria a Dios. Y entonces yo, como toda madre al fin, digo, déjame aprovechar ahora, porque ahora se abrió un camino. Se abrió ese camino. Él recibe el llamado. Hay muchos jóvenes en la iglesia Río, que es una de las bendiciones que tiene la iglesia. Así es. Él está enamorado, o sea, aquí yo encontré la manera de poder que él se pueda congregar. Y entonces luego nos fuimos congregando todos. En la iglesia Río fue que yo me bauticé. Yo me bauticé aquí, él se bautizó aquí y ya tenemos un buen tiempo. Yo vengo a la iglesia y cuando no vengo, luego veo las prédicas por YouTube o algo, pero a veces cuando no vengo es porque tengo otros compromisos de trabajo, pero realmente sí me siento muy cómoda. Amén. Gloria a Dios. Sí, es una hija y es una hija muy amada. Yo lo sé por muchos, por nuestros pastores, por don Ramón, que se ha convertido en un padre espiritual también. Ha sido un proceso muy bonito, la verdad. Sí. Y tal vez empalmando con eso mismo, Janet, en tu vida profesional y en el ejercicio, no solamente, ¿verdad?, en los títulos, sino en el ejercicio, que es donde se forja esa vida profesional, ¿cómo puedes ver tu influencia? Y sobre todo rescatando la posición que estás ejerciendo en una dirección que sabemos que es tan controversial realmente en este tiempo, que es la de la atención a la mujer y violencia intrafamiliar. O sea, ¿cómo has podido permear el carácter de Cristo y tu influencia ante esta realidad tan retadora que tienes en las manos? Mira, en todo lo que han sido mis paseos profesionales, por ejemplo, en el área de la ingeniería, yo siempre he entendido que para vivir plenamente tú no tienes que ser millonario. Y siempre he sido en eso, por eso practico mucho esa palabra de integridad. O sea, prácticas que no deben ser como tú abultar cubicaciones, volumetrías, no tener la dosificación que necesitan los hormigones o los materiales que tú vas a utilizar. Yo entiendo, siempre entendí, porque así fui criada. Y así eduqué a Manuel, así lo eduqué, que a lo ajeno no se le pone la mano y que usted tiene que ganarse lo que le corresponde. Independientemente de que usted piense que alguien no lo está viendo o que usted no va a ser castigado por la justicia. Y lo mismo ocurre en el ámbito de la vida docente y lo mismo en el ámbito de la vida policial. Fíjate, Tatiana, nosotros, cuando tú ves el ejercicio que tienen las autoridades, en este caso las autoridades que tienen que ejercer control, inspección, supervisión
de las actividades que hacen los ciudadanos para poder tener una sociedad organizada, tanto en lo que es la propiedad privada, la convivencia, el respeto de los derechos humanos y todo eso que hace que una sociedad realmente pueda tener una legitimidad y un orden. Nosotros nos damos cuenta que todo está en la palabra de Dios. Amén. Todo. Están los delitos, pero están los placeres de la carne. Así es. Y a nosotros nos compete, nos corresponde como autoridad justamente perseguir los delitos, como el robo, como el homicidio, en fin. Particularmente en la dirección que en este momento yo dirijo, que es la Dirección Especializada de Atención a la Mujer y Violencia Intrafamiliar, nosotros trabajamos con ese flagelo social que tenemos, que es la violencia hacia la mujer. Y hay una ley, que es la Ley 2497, que sanciona las acciones que vinculan a la violencia hacia la mujer y a la violencia intrafamiliar. Y nosotros ahí trabajamos un eje de prevención, un eje de persecución y sanción. Nosotros apresamos agresores y demás, y todo lo que es la protección a la víctima. Pero cuando nosotros vemos, voy a ponerme mis lentes mágicos. La palabra de Dios en Gálatas 5, y como esta podemos tener muchísimos versículos de la Biblia que dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto. Ahí vemos todo lo que sucede en nuestra sociedad. Así es. Y todo lo que produce violencia. Wow. Todo lo que produce violencia. Por lo que vemos que este fenómeno que estamos teniendo es una guerra espiritual. Amén. Y como sabrán, una hija de Dios combatiendo una guerra espiritual, es mucha la guerra, la lucha, las contiendas que yo en lo personal tengo día a día, segundo a segundo y hora a hora. Pero yo le voy a decir cómo yo inicio mi día. Inicio mi día con la oración. Muchas veces estoy en el grupo de oración, otras veces oro sola, en la casa. Inicio mi día con la oración. Y le pido al Señor discernimiento, le pido al Señor protección. Le pido al Señor que me llene de su gracia para que con su gracia pueda gestionar todos los casos que me llegan. Le pido al Señor protección, que sus ángeles cuiden esta persona que soy yo, que soy su hija, y que pueda impactar de esa misma manera a tantas y tantas mujeres. Y cosas para nosotros tan importantes que hemos podido hacer desde la dirección, que a pesar de lo que ustedes escuchan, el año pasado tuvimos menos muertes de mujeres que desde el 2019. Gloria a Dios. Hemos ido disminuyendo esa situación. Cuando ocurrió el feminicidio de la locutora, sí. En ese mismo periodo, el año pasado, nosotros tuvimos 5 feminicidios, este año tuvimos 1. Para nosotros no es satisfacción, porque estamos hablando de una vida humana y de una vida que deja familia y sociedades en dolor. Pero cosas como que nosotros todos los días, y al final el año pasado cerramos haciendo rescate de 5.300 mujeres. ¿Sabe lo que es un rescate, Stephanie?
irla a buscar a su casa, Wow. quitársela al agresor y sacarla con los hijos de esa casa. Uf. Entonces, nada de eso pudiera ser posible si nosotros no ponemos ese trabajo a los pies de Dios. Amén, así es. Y esa es la manera, la herramienta que Dios nos ha dado, que es la oración y es la fe, es la fuerza que te da para tú poder enfrentar cualquier situación. Y, ¿qué les digo? Yo en la policía probablemente tenga perfil para poder ocupar otros cargos o para no ocupar ninguno. Pero en el tiempo de Dios yo estoy en esa dirección hace ya, entre un cargo y otro, hace ya alrededor de 5 años. Y siento en mi corazón que mientras yo esté ahí, yo tengo que hacer un trabajo conforme a los propósitos de Dios. Amén. Conforme a los propósitos de Dios. Y en eso hemos estado. Entonces pienso que influenciamos. De hecho, el personal que trabaja bajo nuestro mando, que son casi 400 hombres y mujeres a nivel nacional, en más de un 80% sirven al Señor. Wow, Gloria a es Dios. una victoria. En más de un Una 80% de los policías que trabajan, mira, como siento Sí, Sí, se la siente. manifestación del Espíritu. Tú estás Yo lo- denso, de Yo verdad. lo quería Sí. decir hace rato, Sí, o sea, que hay una sí. presencia y Tremenda. me imagino que el Sí, que nos sí, escucha sí. la está sintiendo. Hay una Sí. presencia de Dios muy linda. Es así. Sirven al Señor. Nosotros iniciamos el día de trabajo con oración. Y el compromiso que tenemos, y que particularmente es una dirección donde la mayor cantidad de población son mujeres, que tienen esas mujeres con las mujeres y con los niños, es impresionante. Pero también nosotros promovemos en la dirección para nuestro personal un estilo de coherencia de vida. Si nosotros trabajamos temas de familia, temas de unidad, temas de armonía, de no tener rencilla, de poder tener familias funcionales, nosotros tenemos que ser coherentes. Y nosotros le promovemos al personal que usted tiene que ser coherente. En su vida personal, usted tiene que tener una vida que se alinee a la función que usted ejerce, para poder tener eso, la autoridad de que usted Totalmente. está corrigiendo lo que tiene que corregir. Excelente. Y esa parte, diríamos, pedagógica, espiritual, filosófica, nosotros le llamamos nuestro ambiente de arengar, de orientar, es sistemática y constante, de que nosotros tenemos que ser coherentes de lo que hacemos y de cómo somos, combinar el ser con el hacer, Así es. para que realmente la ciudadanía pueda percibir, Ver el ejemplo. ver el ejemplo. Así es. Y pienso que de esa manera, pues, hemos podido influenciar. Wow, esto está muy bueno, Tremendo. Tatiana. Y no quiero aprovechar esta parte tan especial de que hemos hablado y la hemos escuchado para que cada mujer que nos escucha, y voy a hablar de lo que me ministra, no importa dónde estemos, qué posición estamos ocupando, la estrategia viene de Dios. Porque estamos escuchando a una mujer de estrategia, una mujer que nos dice hoy, orando, primero llego con oración, pero también llego, como usted dice, con la integridad. O sea, es una combinación en la vida cristiana. Y me gustaría escuchar brevemente, si nos pudiera contar un poquito, ¿qué personaje de la Biblia es la que más le impacta y por qué? Hay muchos personajes de mujeres valiosas en la Biblia, muchos. A mí me impacta Sara, Sí, habíamos hablado. la vida de Sara. ¿Por qué? Por la constancia en la fe. Por la constancia en la fe y en el propósito. Amén. Tenemos que tener un propósito. En el mundo secular a eso lo llamamos planes. Ujú. Entonces tenemos que tener un propósito en la vida espiritual, en la vida profesional, pero ese propósito, analizarlo y
entregárselo al Señor. Entonces, esa constancia de esa fe, yo soy testimonio de esa constancia en esa fe. Desde que salí a estudiar arquitectura en la UAS, la constancia era amanecer trabajando y pasar mi materia, ¿verdad? Hasta que así, al final, ¿qué tuve como resultado? Mi título. Cuando Dios me dio la bendición de tener a mi hijo, es la constancia en criarlo, de informarlo y tener un resultado de tener un hombre íntegro para la sociedad, para el mundo, para Dios. Amén. Y en la vida policial por igual. Es una carrera que tiene muchas satisfacciones, pero que tiene muchos desafíos. Y tú tener esa constancia. Y cuando se te ministra con una palabra, tú declarar y acoger esa palabra y trabajar con fe, para mí eso tiene mucho valor. Entonces, tremendo. Sí. Así ha influenciado Sara a nuestra mujer de influencia, ¿verdad? Y ya no quisiéramos que los tiempos se acaben, es uno de nuestros retos en estas oportunidades que estamos teniendo, que el tiempo pasa rapidísimo. Vamos a tener que hablar con los pastores para que nos extiendan el tiempo, ¿verdad? 10 minutos más, ¿verdad? Pero quisiera de alguna manera, Janet, que nos ayudes a sumarizar en un consejo. Yo creo que algo que estamos logrando con estos espacios es tomar y redefinir lo que es ser una mujer de influencia bajo el diseño de Dios. Y lo estamos haciendo con el ejemplo. No estamos haciéndolo con teoría y definiciones, sino por eso estamos trayendo mujeres como tú, de carne y hueso, en la vida real, que han tenido una trayectoria que sirve de ejemplo y motiva, da testimonio. Entonces, si tú pudieras ayudarnos a dejar un consejo de cierre a las mujeres que nos están escuchando, a las que estamos criando hijos, ¿qué tú nos pudieras decir? La identidad. La identidad es uno de los, de los retos, de los demonios que tiene este mundo de hoy. No solamente para las mujeres, para los hombres, para las mujeres, para las etapas de las mujeres. Las niñas son niñas, las adolescentes son adolescentes, las adultas son adultas. Tremendo. Entonces, crear esa identidad. Wow. Y que esa identidad, obviamente, esté alineada a la identidad de Cristo. Fundamental. A la identidad de Cristo. Yo me gozo cuando me pongo a analizar desde el punto de vista de la psicología, del comportamiento, la vida de Cristo con las etapas y los problemas que vivimos los seres humanos. Uh-huh. Y desde tú tener una persona que fue rechazada, que no tenía claro su origen para nacer, que fue rechazada, que tuvo que huir desde el vientre, cómo a pesar de ello se mantiene esa identidad. Eso es muy, muy profundo. ¿Cómo fue condenado? Entonces, tú dices, pero si Cristo, que es el Hijo de Dios, le pasó eso, a mí no me está pasando nada. A mí no me está pasando nada. Yo tengo que tener mi identidad. Aleluya. Y con esa identidad, entonces nosotros ir descubriendo, dejar que el Espíritu nos vaya revelando cuál es nuestro propósito. Y hablamos mucho del propósito, pero ¿para qué yo estoy aquí? ¿Qué es lo que Dios me llamó a hacer? ¿Y cómo lo voy a hacer? Y dejarse guiar. Entonces, identidad, propósito, constancia en la fe, constancia en el propósito. Así es. Trabajarlo, para mí es fundamental. Entonces, eso es lo que yo le quiero dejar de mensaje a las mujeres, que descubramos esa identidad. Amén, conforme al diseño de Dios. Conforme al diseño de Dios. Que la tenemos. Que la tenemos.
y que la tenemos y tenemos incluso dones a través de esa identidad y de ese diseño, que ni siquiera nos detenemos a descubrirlos, mucho menos a ejercitarlos. Entonces, yo creo que sí. Tremendo. Que por ahí valiosas podemos seguir palabras. teniendo muchas mujeres de influencia. Amén. Muchas Así mujeres es. de influencia. Así es. Tremendo. No ver lo complicado. La vida es lo simple. Totalmente. La vida es lo simple. No tenemos que esperar esos milagros. Si tenemos el milagro de vivir y de nacer y de ver Gloria cada a Dios, día y de cada día. respirar. Entonces, no tenemos que buscar la cosa en lo complejo. Así es. Si lo vamos viendo en lo simple, podemos disfrutar la vida y disfrutarla con esa alegría y esa satisfacción que tú se la puedes fingir a cualquiera, pero que realmente nada más la podemos sentir nosotros en nuestro corazón. Así es. Eso está muy tremendo. Genuino. Así es. De verdad, Janet, gracias por compartir ese tesoro que definitivamente el Señor ha puesto en tu corazón, en tu vida. Me alegro mucho de que otras personas puedan conocer muchos aspectos que no conocían, aún con el tiempo que tienes en la iglesia. Y eso es parte de lo que estamos haciendo, tener invitadas nuestras, invitadas de fuera, pero para hacer ese balance también con estas mujeres de influencia. Stephanie, gracias. Y nada, nos despedimos ya en este momento, pero les exhortamos a que nos sigan escuchando en todas las programaciones que vamos a tener. Que Dios les bendiga. Bendiciones. Bye, bye. Muchas gracias.